Buenas tardes si nos sigues desde España y Portugal y buenos días si lo haces desde América Latina. Bienvenidos todos a la sesión 9 de nuestro ciclo de formación online en equipos de EDAR. Hace 15 días, en la sesión 8, analizamos a fondo los equipos de preparación de polímero para hoy poder hablar de diseño, instalación, operación y mantenimiento de la centrífuga de lodo en la EDAR. Y lo haremos con Pieralisi, el referente global absoluto y pionero en la tecnología de separación centrífuga. Con más de 130 años de historia industrial y una especialización indiscutible en el sector del tratamiento de aguas, la compañía diseña y fabrica decantadores centrífugos de alto rendimiento. En el ecosistema de una EDAR, Pieralisi es el sinónimo de robustez, mecánica y optimización en la separación sólido-líquido, ofreciendo soluciones clave para maximizar la sequedad del fango extraído y minimizar el volumen de residuos a gestionar. Y del equipo de esta compañía nos acompañan hoy en esta formación Antonio Carazo, Área Sales Manager de la compañía, José Antonio Continente, Coordinador Técnico Mecánico, y Mario Casanova, Coordinador Técnico Eléctrico. Tras su exposición, que durará en torno a unos 40-50 minutos aproximadamente, dispondremos de una ronda de preguntas para resolver todas vuestras dudas totalmente en directo. Y en cuanto a las dudas y preguntas, las podéis dejar en el chat y el sistema las clasifica de forma totalmente automática. Las ponencias y los catálogos de hoy los tenéis en la pestaña de archivos compartidos, junto al chat. Y también indicaros que durante el evento, a través del chat, os vamos a lanzar varias encuestas rápidas, por lo que os ruego máxima colaboración durante la tarde. Y ahora sí, sin más dilación, doy paso a Antonio, Mario y José Antonio. Bienvenidos los tres y muy buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes, José Miguel. Muchas gracias por la introducción. Gracias también por la invitación a participar en este ciclo. Bueno, creo que va a ser una jornada muy interesante para todos los asistentes. Dar la bienvenida a todos y esperamos que el tiempo que habéis decidido dedicar junto a aguas residuales os valga la pena y por lo menos saquéis una cosa nueva o muchas. Esperemos que sean muchas mejor. Estupendo, Antonio. Pues muchísimas gracias, bienvenido y adelante. Buenas tardes a todos. Comenzamos, Antonio, adelante. Sí, posiblemente la mayor parte de los asistentes, porque estamos todos relacionados con el mundo del agua residuales, hayáis visto en más de una ocasión una centrífuga. Normalmente lo que vemos es algo parecido a lo que vamos a ver en este vídeo externamente. Vale, entonces lo que vemos normalmente en una centrífuga, en primer lugar, es una carcasa externa, una máquina en la que por un sitio va a entrar un producto, el fango concretamente, y luego por otro saldrá el líquido y el sólido. Interiormente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues hay una estructura troncocónica en la que en su interior tiene un tornillo sin fin. El producto es depositado dentro del sinfín en esta parte, que estoy señalando aquí, esta parte se llama el difusor, y el producto se va a colocar a velocidad de régimen, ¿vale? Y por diferencia de densidad vamos a hacer esta separación sólido-líquido. Os pido que por favor intentéis memorizar un poco esta imagen porque a lo largo de la presentación vamos a hacer varias referencias. Seguimos. Bueno, pues el principio que hace principalmente funcionar este tipo de equipo, llamado, en el sector solemos hablar de centrífugas, el nombre más correcto serían decantadores centrífugos, es la fuerza centrífuga.
La fuerza centrífuga podríamos definirla como una fuerza inercial que parece, y ahora diremos por qué parece, actuar sobre un cuerpo que se mueve en un movimiento circular cuando este movimiento se analiza en un sistema de referencia no inercial integrado con el cuerpo. Y, por tanto, esta fuerza centrífuga no se aplica realmente al cuerpo, ya que las fuerzas efectivas son solo centrípetas. Menuda definición. Bueno, por parte, en escritos antiguos siglo XVIII, cuando se empezó a hablar de la fuerza centrífuga, se empezaba diciendo que la fuerza centrífuga era una fuerza invisible. En la actualidad se considera que la fuerza centrífuga en realidad es solamente el efecto de un objeto que está girando en torno a un eje y por inercia la fuerza centrípeta que está sufriendo este objeto, que lo que pretende es atraerlo hacia el centro, la inercia hace que vaya hacia afuera, ¿vale? Con lo cual, realmente, la única fuerza, desde el punto de vista de la física, que se da en una situación como esta sería la fuerza centrífuga, la fuerza centrípeta, perdón. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tenemos un observador que está integrado dentro de este sistema giratorio, sí podría percibir esta fuerza hacia afuera, centrífuga, pero un observador que estuviera fuera de este sistema giratorio solamente percibiría una fuerza centrípeta. Desde el punto de vista de la formulación de esta fuerza centrífuga, la definiríamos, por tanto, con signo negativo porque es contraria al movimiento de la fuerza centrípeta y sería como la definición fundamental de fuerza, masa por aceleración, en este caso sería la aceleración centrífuga, que vendría a ser el cuadrado de la velocidad radial, es decir, de la velocidad de giro en sentido circular por su radio. Dicho de una manera mucho más sencilla, si imaginamos algo tan potente como una onda, tened en cuenta que David mató a Goliat con una onda, cuando hacemos girar una piedra con una onda, si el tamaño de la piedra, en lugar de ser así de pequeñito, es mucho más grande, la velocidad, la fuerza centrífuga a la que estaría sujeta sería mucho mayor, porque, según esta relación que vemos aquí, la masa sería muy superior. De igual manera, si la velocidad a la que hacemos girar esta onda también fuera mayor, conseguiríamos mayor fuerza centrífuga y de igual manera, si la longitud de la onda, es decir, el radio al que estuviera girando, fuera mayor, en estos tres casos la fuerza centrífuga sería siempre mayor. Claro, ¿para qué nos puede servir a nosotros todos estos conceptos? Cuando queremos hacer a nivel industrial una separación de un sólido disuelto en un líquido, por simplemente efecto de la naturaleza a través de la fuerza centrífuga, este sólido va a acabar sedimentando, antes o después. Dependiendo de las características del sólido y del líquido en el que está disuelto, esto tardará más o menos. Este concepto de la separación por gravedad está medido por una ley de una relación de la física que es la ley de Stokes, en el que nos indica que la velocidad de sedimentación de un sólido que está suspendido en un líquido es directamente proporcional al diámetro de la partícula. Lógicamente, una piedrecita así o una piedra de este tamaño, si tú la dejas que precipite dentro de un tanque con un líquido más o menos denso, el que la piedra sea más grande va a precipitar mucho antes. De la diferencia del peso específico entre el sólido y el líquido, cuando, por ejemplo, depositamos un corcho en un líquido, el peso específico es menor que el del líquido y esta diferencia sería negativa y, por tanto, la velocidad sería negativa. Por eso flotaría el corcho. Y sería inversamente proporcional a la viscosidad del líquido. Todas estas variables estarían multiplicadas por una constante que sería la aceleración de la gravedad. Pues bien, si esta dilución que tenemos de sólido y líquido la sometemos a una fuerza centrífuga, lo que va a ocurrir que en esta ley de Stokes la aceleración de la gravedad es sustituida por la aceleración centrífuga, el cuadrado de la velocidad radial por el radio. Y por tanto, en una centrífuga industrial que conseguimos entre 2000 o 10.000 G, lo que hacemos es multiplicar por 2000 o 10.000 veces
la velocidad de sedimentación. Con lo cual, esta es una de las razones por las que a nivel industrial, cuando queremos hacer procesos de separación sólido-líquido, aplicando la fuerza centrífuga conseguimos un mayor rendimiento. Pero además, si tenemos en cuenta la superficie en la que se hacen estos procesos, cuando aplicamos la fuerza centrífuga conseguimos aumentarlos también exponencialmente. Imaginemos esta situación. Queremos hacer una separación sólido-líquido en una piscina, en una alberca, una laguna, que tiene un tamaño de 10 por 10. Tendríamos una superficie de clarificación de 100 metros cuadrados, en el que los sólidos van a precipitar, según hemos visto antes por la ley de Stokes, regidos por esta relación. Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio de imaginación y vamos a pensar que este sistema que queremos de sedimentación, que es un sistema por lotes, porque tú llenarías tu piscina, sedimentaría por la fuerza de gravedad en el tiempo que fuera necesario, vaciaría el líquido, recogería el sólido, volvería a llenar. Vamos a imaginar que queremos hacerlo de un modo continuo. Entonces, esta piscina que tenemos, vamos a modificar uno de los planos y lo vamos a hacer inclinado, como se ve en esta imagen. Además, vamos a colocar un sistema parecido al que los DAF tienen para retirar las grasas de la superficie, un sistema con unas cadenas y unas palas, pero lo que van a barrer las palas es el fondo de nuestra piscina, de manera que los sólidos que vayan precipitando aquí los vamos a ir sacando por el lateral. Y además vamos a colocar aquí, en esta pared opuesta a la que hemos conseguido situar de modo inclinado, unos aliviaderos, de manera que el líquido que se vaya separando vaya saliendo y podemos llenar de más productos, etcétera. Mientras el sistema de palas va recogiendo. Bueno, es un sistema un tanto precario, pero sería una manera para trabajar en continuo haciendo una separación por gravedad. Ahora vamos a hacer un ejercicio de imaginación adicional. Vamos a dar una vuelta de tuerca, nunca mejor dicho, y vamos a sustituir este sistema de palas por un tornillo de Arquímedes, un tornillo sin fin. De manera que el tornillo sin fin va a ir sacando del fondo estos sólidos. Y además, lo que teníamos antes en esta pared con estos aliviaderos lo sustituimos por una tapa circular con una serie de orificios. Y ahora vamos a hacer otro ejercicio, que es que el fondo lo vamos a plegar sobre el tornillo y lo vamos a envolver. Y esto que nos queda aquí es lo que actualmente sería la parte principal de una centrífuga, de un decantador centrífugo, en el que, en lugar de tener una superficie de clarificación de, como era el caso anterior, de 10 por 10, aquí ahora vamos a tener una superficie de clarificación que será la superficie del círculo de esta tapa que hemos colocado aquí, que será 2πr, por la longitud del cilindro, por el número de Gs que conseguimos hacer con el giro. Con lo cual, si antes veíamos que aumentábamos de forma ostensible la velocidad de sedimentación, ahora lo que aumentamos también exponencialmente la superficie de clarificación. Esta es la razón por la que a nivel industrial siempre va a ser más interesante realizar procesos de separación apoyados en la fuerza centrífuga que en tanques estáticos, que van a requerir mucho más tiempo y mucho más espacio dependiendo del volumen de producto a procesar que tenga cada industria. Bien, ¿cuáles son entonces las partes primordiales? Pues veíamos antes en el vídeo introductorio este cilindro cónico, que sería el bol. En su interior tendremos el sinfín. El producto lo vamos a alimentar a través de este tubo de alimentación, comúnmente le llamamos la caña. La caña va a venir por aquí, se introduce dentro del eje del sinfín, del alma que llamamos, y en este punto, que se llama el difusor, va a depositar el producto. Lo veíamos antes en el vídeo. Para que todo este conjunto tenga su funcionamiento, vamos a necesitar varias partes. Un motor principal que va a encargarse de hacer girar el bol. Opcionalmente, y ahora veremos por qué opcionalmente, un motor secundario para hacer girar el sinfín a una velocidad distinta de la del bol, y un reductor de velocidad que hará que las vueltas que le queramos meter al sinfín tengan un par, un torque determinado para conseguir vencer una fuerza que va a presentar el fango en forma de inercia, una resistencia. En este esquema, que se ven un poco ya todas las partes integradas, aquí tendríamos el motor principal, aquí tendríamos el motor secundario, el bol con el sinfín, el tubo de alimentación o la caña que deposita en
difusor y todo el equipo estaría cubierto, no se ve aquí en el corte, pero en el vídeo lo veíamos antes, por una carcasa exterior y montado sobre una bancada que va espirrado al suelo y con un sistema Silent Block que va a hacer que las pequeñas vibraciones de funcionamiento que tenga la centrífuga son absorbidas, con lo cual trabajar alrededor de la máquina va a ser más confortable. Bien, hablaba antes de que necesitábamos un motor principal y eventualmente un motor secundario. ¿Para qué? Necesitamos que la velocidad de giro del bol y del sinfín sean ligeramente distintos. ¿Por qué ligeramente distintos? Vamos a imaginar que estamos en un aeropuerto, en uno de estos pasillos autorrodantes y, me lo invento, el pasillo se desplaza a una velocidad de 3 kilómetros por hora. Si yo quisiera andar en sentido contrario del sentido de movimiento del pasillo, necesitaría caminar como mínimo a 3 kilómetros o más, porque si camino a 3 kilómetros, en realidad el movimiento no se daría, me quedaría estático en el sitio. Pues algo parecido ocurre con el bol y el sinfín. Si el bol, imaginamos, está girando a 3.000 revoluciones y el sinfín también gira a 3.000 revoluciones, el desplazamiento relativo del fango dentro del sinfín no se va a producir, con lo cual necesitamos que haya una velocidad distinta entre bol y sinfín. A efectos prácticos da igual que la velocidad sea por encima o por debajo de la del bol. Me refiero al sinfín. En el caso de pirálisis, nuestros sinfines giran por debajo del bol, ¿vale? Pero perfectamente podría ser a la inversa. Entonces, con esta velocidad diferencial, conseguimos que el proceso realmente tenga esta continuidad que necesitamos. ¿Cómo conseguimos esta velocidad diferencial? 3 maneras principales. Una, tenemos un motor principal, que está aquí situado, que hace girar el bol a 3.000 revoluciones, ¿vale? Aquí os decía que hay un motor secundario, olvidar que está el motor secundario, pero sí persiste esta parte de aquí, ¿vale? Este juego de correa y polea. Bien, pues esta correa de aquí lo que va a registrar es exactamente las mismas revoluciones a las que esté girando el bol. Si el bol está girando a 3.000 revoluciones, esta correa va a registrar, esta polea, perdón, va a registrar 3.000 revoluciones. Lo vamos a transmitir a través de esta correa y por este juego de correa y polea vamos a hacer una conversión y va a entrar esa velocidad de giro del bol convertida a un número de vueltas distinto y a través de un reductor. Pensamos en una bicicleta de marcha, una bicicleta de velocidades, jugando con las combinaciones de platos y piñones, conseguimos salvar un determinado desnivel. La fuerza que impregnamos, que impulsamos con nuestras piernas, con esa relación conseguimos meter un par de fuerzas que es capaz de salvar un desnivel. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. En el reductor tenemos unas combinaciones de piñones y coronas que van a hacer ese efecto de sacar primero las vueltas de entrada a un número muy inferior. La relación de conversión puede ser aproximadamente 91 o algo así. De cada 90 vueltas que entre en el reductor van a salir una, pero el par de fuerza, el torque que tiene es muy superior. ¿Y para qué necesitamos ese torque, ese par de fuerza? Porque si, como decíamos antes, bol y sinfín giraran a la misma velocidad, no habría movimiento, con lo cual necesitamos que el bol vaya a una velocidad diferencial. Decíamos en pirálisis un poquito más lento. Pero claro, hay una inercia en la que el fango quiere llevarse el sinfín a la misma velocidad del bol, con lo cual el sinfín tiene que hacer un efecto de vencer esa resistencia. Por eso necesitamos tener un determinado torque a la entrada del sinfín. ¿De acuerdo? Bien, pues este sistema que os he explicado, en el que un motor principal y aprovechando ese movimiento de correa y polea consigue unas determinadas vueltas diferenciales, se llaman equipos de reenvío fijo. En este caso, esta máquina podríamos decir que tiene una velocidad diferencial de 11 revoluciones por minuto de velocidad diferencial entre bol y sinfín. Pero este tipo de modelos tienen a lo mejor 3 o 4 juegos de correa y poleas que son sustituibles y podríamos conseguir velocidad diferencial 11, velocidad diferencial 13, velocidad diferencial 16 y velocidad diferencial 19. Pero no es algo
que se puede hacer rápidamente. Es una operación mecánica que no es confortable y la velocidad diferencial es un parámetro de uso muy importante. ¿Por qué? Porque la velocidad diferencial indica el tiempo que el fango está dentro de la máquina sujeto a la fuerza centrífuga y, por tanto, con capacidad de deshidratación. Con lo cual, en determinadas situaciones, nos va a interesar disminuir esta velocidad diferencial para retener más el fango o subir esta velocidad diferencial para que el fango vaya más rápido. Entonces, para poder hacer esto de un modo confortable, tendríamos otra alternativa, que sería un segundo motor. Aquí sí, lo único que para esta explicación os voy a decir que esta correa la quitamos, ¿vale? Y lo único que tendríamos sería este conjunto. Voy a pintarlo de otro color, ¿vale? Lo único que tendríamos es este conjunto. Tendríamos un motor secundario aquí, y una correa para transmitir el movimiento. Decíamos que el sinfín tiene que vencer una resistencia. Entonces, con este sistema en el que tenemos un motor, en ese efecto de frenada del sinfín conseguimos generar una energía. Imaginar el caso de las bicicletas, vuelvo al mismo ejemplo. Las dinamos, que con el rozamiento generan electricidad para encender la lámpara, pues aquí sería algo parecido. En este efecto de frenado generamos una energía que se recupera y se envía a través del bus del variador de frecuencia al motor principal y hace que el consumo del motor principal en parte esté cubierto por esta recuperación de energía, ¿vale? Ese sería el segundo sistema para conseguir una velocidad diferencial, el que llamamos backdrive. Y el tercer sistema es algo mixto, es una patente de Pierre Alisi, se llama rotovariador y es la imagen que estáis viendo aquí, en el que, igual que hablábamos en el sistema inicial de reenvío fijo, esta correa de aquí va a registrar las mismas vueltas del bol y todo esto es el motor. Entonces, imaginar, normalmente en un motor tenemos una carcasa que estará fijado al suelo, es decir, un estator, y luego tenemos una parte que gira, que es el rotor. Pues aquí lo que vamos a tener en el rotovariador es tanto la carcasa como el rotor girando. Es decir, imaginaros un conjunto que está rotando. ¿A qué velocidad está girando esto? Pues esto está girando a las mismas vueltas que está el bol. Con lo cual, si esto estuviera girando ya a 3.000 vueltas, imaginaros, y queremos que el rotor fuera a 3.100, en realidad el rotor solo tiene que girar 100 vueltas más, con lo cual la cantidad de energía que tú necesitas para mover 100 vueltas es muy pequeña. Este sistema, el rotovariador, es con diferencia el sistema más eficiente desde el punto de vista energético porque la mayor parte de la energía que necesita en el motor secundario la está aportando ya con el motor principal. Entiendo que es un poco lioso, luego si queréis en la parte de las preguntas podemos entrar. Bien. Algunas características respecto a el diseño constructivo de nuestras máquinas. El conjunto de bol y sinfín van siempre integrados en una estructura tipo carcasa que da bastante seguridad de funcionamiento y facilita el mantenimiento. Nos permite, como vemos en esta imagen, retira esta carcasa, retira esta pieza que se llama la tapa del bol y puede sacar el tornillo, ¿vale? Y hacer operaciones de mantenimiento o hacer una valoración del desgaste de las espiras que cada cierto tiempo se desgastan. La forma en que está construido la parte cilíndrica son segmentos que son modulares, de manera que si hay un daño en alguna parte del bol, nuestra recomendación es que nunca se aplique soldadura a las piezas del bol. ¿Por qué? Porque la soldadura se va a aplicar a altas temperaturas, se modifica la estructura de los materiales y cuando centrifugamos otra vez los equipos empiezan a hacer cosas raras. Entonces, en caso de que haya un daño interno en el bol, lo que vamos a recomendar siempre va a ser la sustitución. Este diseño modular lo que te permite es que solo sustituye el módulo que está afectado. Y finalmente, como decíamos antes, el equipo viene con una bancada espirrada al suelo con un sistema de silent block que lo va a hacer mucho más confortable en el uso. ¿Qué parámetros vamos a tener en cuenta, por tanto, en el funcionamiento de la centrífuga? Bueno, hay unos datos que son intrínsecos a las características del fango que queremos deshidratar.
y que son básicamente las mismas variables que hemos visto antes en la ley de Stokes, la densidad del líquido y del sólido, la granulometría, el tamaño de partículas y la viscosidad del líquido. Luego hay una parte que son datos constructivos de la centrífuga. Concretamente, el diámetro del tambor suele utilizarse mucho para comparar centrífugas, es decir, sería el tamaño de la parte de la tapa del bol, sería la longitud, ¿vale? No aparece aquí, pero suele ser frecuente ver en las descripciones el ratio LD, que es el ratio, el cociente, entre la longitud del bol y el diámetro. Entonces, a lo mejor en una centrífuga pueden decirte que el diámetro 350 y un ratio LD 3. El ratio LD suele utilizarse como medida de la eficiencia de una centrífuga y la bibliografía habla de que el dato ideal debería estar en torno a 4, 4,3. El ángulo del cono. El ángulo del cono vendría a ser, voy a ir para atrás, este ángulo, ¿vale? Este ángulo que se forma aquí se llama el ángulo del cono. ¿Y por qué es importante este ángulo del cono? Porque hay una variable que este cono puede ser, como vemos de esta manera, que es un cono muy suave, ¿vale? Esto aproximadamente puede que sean 8 grados, o un cono que sea mucho más pronunciado, esto podríamos hablar posiblemente de un cono de 20 grados. ¿Qué diferencia hay entre estas dos centrífugas? Si os fijáis aquí, la longitud de la parte puramente cilíndrica, en este caso es muy superior a esta, ¿vale? Con lo cual, esta tiene una mayor capacidad, todo esto. Pero, atento, que este lado oblicuo del cono, en este caso, es mucho más largo que este. Y aquí va a ocurrir una cosa, cuando se hace la separación, aquí posiblemente va a tener todo el líquido, a esta parte del líquido se le llama el estanque, y a toda esta parte que hay, desde donde ya el líquido no moja hasta la salida de sólidos, se le llama la playa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a mayor longitud de playa, es decir, a mayor longitud del espacio en el que el sólido, el fango, discurre su trayecto hasta la salida de sólidos sin estar en contacto con el líquido, mayor capacidad de separación. Por contra, en este caso, si aquí tuviéramos el nivel de líquido, el espacio de esta playa, el espacio en el que el fango va a recorrer su camino hasta la salida de sólidos, que estará por aquí, al ser mucho más corto, la capacidad de deshidratación suele ser inferior, ¿vale? Por lo tanto, cuando tenemos un ángulo más suave, vamos a tener mejor capacidad de deshidratación. Bien, otro aspecto que tendríamos que tener en cuenta va a ser el paso de la hélice, es decir, la distancia que hay entre cada uno de los álabes, porque eso nos indica la capacidad de transporte de sólidos. Y las variables operativas que nos vamos a encontrar van a ser principalmente la cantidad de líquido que vamos a tener dentro, que podrían ser regulables mediante en lo que llamábamos antes la tapa del bol. Hay unos orificios que se pueden colocar unas placas para que el líquido salga más arriba o más abajo. Si tú consigues que el líquido salga más abajo, quiere decir que tienen más volumen dentro y, como veremos ahora después, influye en el tiempo de retención. La cantidad de producto que tú le estás metiendo a través de la bomba de alimentación de fango, la velocidad del tambor, del bol, que nos va a dar la fuerza centrífuga que estamos originando, como hemos dicho antes, la velocidad diferencial entre bol y sin fin, que ya hemos visto que también tiene relación con la posibilidad de retener más tiempo el producto dentro y, por tanto, sujeto a la fuerza centrífuga, y, por supuesto, la adición de polielectrolitos o coagulantes, que en el caso de la deshidratación de fango en depuración, pues como sabéis, es necesario. ¿Cuáles serían las variables que vamos a controlar? Pues van a ser el tiempo de residencia, que tiene relación
con la retención dentro del bol, la cantidad de fuerza centrífuga, el nivel de líquido, el nivel del estanque que decíamos, y el par de torsión, el torque que está sufriendo el sinfín, porque puede llegar un momento en el que el torque que está sufriendo el reductor sea superior a su capacidad y produzca una avería, con lo cual esto es un parámetro a tener muy en cuenta para operar con seguridad. Si quisiéramos medir el rendimiento de la separación, nos fijaríamos en la capacidad, en la calidad del clarificado, que va a venir medido por la tasa de captura, es decir, si tenemos un 3% de sólidos, que es el dato típico de concentración a la salida del expresador y antes de la centrífuga, si decimos que tenemos una concentración, una capacidad, una tasa de captura del 90%, quiere decir que de ese 3%, el 90% son 2,7%. Con lo cual, en el clarificado nos encontraríamos solamente 0,3% de sólidos, que sería un dato bastante bueno. Y otro dato sería la sequedad de la torta. La sequedad de la torta que tiene una relación directa con el contenido en volátiles, ¿vale? No vamos a entrar, creo que hubo anteriormente una sesión hablando de polielectrolitos y coagulantes y creo que entraron en profundidad en este asunto. El tiempo de residencia se va a medir como cociente entre el volumen de líquido total que tenga la centrífuga y lo que tú estás alimentando. Imaginar que tuviéramos un volumen total de 6 metros cúbicos, pero solamente estamos alimentando 3 metros cúbicos a la hora. Pues el tiempo de residencia sería, en ese caso, 2 horas, 6 entre 3. ¿Vale? Y el dato que hablaba antes de dónde colocar las chapas de regulación, ¿vale? Aquí lo que nos permite es que si cerramos, esto le solemos llamar el diafragma, a la distancia que hay entre en los dos extremos de la circunferencia de la tapa del bol. Entonces, si tú colocas la chapa más abajo, ¿vale? La salida, lo que estás dándole solamente esta salida, con lo cual el volumen de líquido que aquí se produce es mayor y por tanto está forzando que el tiempo de residencia sea mayor. Y lo opuesto en el otro caso, ¿vale? Los otros parámetros que veíamos, la tasa de captura, pues sería la cantidad de sólidos que tenemos a la entrada, hablábamos por ejemplo en el ejemplo anterior de ese 3%, menos los sólidos que tiene en el clarificado, en el ejemplo anterior hablábamos de un 90% de captura, pues sería ese 0,3 y dividido entre el total de sólido a la entrada, ese 3%, ¿vale? Ese nos daría ese 90% que mencionábamos. Y la sequedad de la torta sería la cantidad de kilos que hay en la parte sólida, en la parte seca, dividida entre la humedad total de la fase sólida. Por hacer un poco una puesta en común de cómo afectan las distintas variables, vamos a imaginarnos una situación en la que aumentamos el caudal de alimentación de la bomba de fango, ¿vale? ¿Y cómo afecta esto a las distintas variables? Pues el tiempo de retención disminuye. ¿Por qué disminuye? Imaginaros esta botella, si yo le perforara aquí en la base dos orificios y le quito el tapón, solamente por la presión atmosférica esto va a salir a una velocidad. Si ahora insuflo aire, es decir, meto más presión, la velocidad a la que todo esto sale es muy superior. Pues eso es lo que va a ocurrir aquí. Al aumentar el caudal de alimentación con la bomba de fango, lo que forzamos es que todo salga más rápido. Por eso el tiempo de retención disminuye. El torque del sinfín, el que está sufriendo el reductor, aumenta. ¿Por qué? Porque le estamos metiendo mayor cantidad de sólidos, le estamos metiendo un esfuerzo mayor y, por tanto, el torque aumentará. Y la capacidad de clarificación, recordáis al principio del vídeo, cuando hemos cortado la imagen, se veía que prácticamente la mitad del tambor tenía sólido, pero el resto ya eran líquidos, que iban buscando su camino hacia la salida. Si aumentamos, si disminuimos el tiempo de retención, estos líquidos que están aquí sujetos a la fuerza centrífuga están menos tiempo y, por tanto, las pequeñas partículas que quedan en suspensión será más difícil retirarlas, no tendremos tiempo suficiente para retirarlas. Por eso, la clarificación empeora.
acciones que se pueden utilizar para remediarlo. Para evitar los posibles daños en el torque, si aumentamos la velocidad diferencial, es decir, el producto va a salir antes, con lo cual la tensión que está sufriendo el reductor va a reducirse. Y también si las chapas de los anillos de regulación las cerramos más, lo que vamos a hacer es que conseguimos que esa pérdida de tiempo de retención la compensamos un poco. Y lo contrario en la medida inversa, es decir, si lo que hiciéramos ahora fuera reducir el ritmo de alimentación, los efectos serían concretamente los contrarios. Estamos terminando ya la parte esta. Os pido disculpas por si os estoy dando una cantidad de información técnica muy densa, pero luego entiendo que cuando podáis revisar la presentación y en el turno de preguntas podemos aclarar algo. Hay tres partes importantes que pueden sufrir desgastes especiales dentro de la centrífuga. Una va a ser la salida de sólidos concretamente lo veis aquí, ¿vale? Estos son estos casquillos que son intercambiables. Los técnicos de postventa, cuando van a hacer una revisión, puede ocurrir que vean que uno de estos casquillos esté más desgastado de la cuenta, entonces son intercambiables, los puede colocar en una posición donde esté sufriendo menos y el que sufre menos ponerlo en su posición. Normalmente estos casquillos son en acero inoxidable 440, pero se pueden reforzar en carburo de tungsteno, perdón, que no es esto lo que os quiero enseñar, en carburo de tungsteno para aplicaciones en las que haya mucho desgaste. De igual manera, las placas del difusor, el punto dentro del sinfín donde depositamos el producto, que sale muy fuerte, ¿vale? Se puede sustituir también, son unas placas en 440 que también se pueden reforzar con carburo de tungsteno. Y una parte que sufre bastante es dentro de la álabes del sinfín, las que empujan el producto hacia adelante, ¿vale? Entonces, esto lleva un recubrimiento de un sistema que se llama carburo de tungsteno en polvo. Es un sistema de soldadura que se llama soldadura en llama, en el que tenemos carburo de tungsteno en polvo. Un robot va a hacer una inyección, aquí se ve una imagen del robot, va a hacer una inyección de ese polvo y a su vez va a haber una llama que lo va a fundir, de manera que se va a depositar en la cara que tiene mayor desgaste del sinfín y va a quedar protegido. Si necesitáramos una protección adicional, porque el sinfín de donde se va gastando cada una de las espiras es de arriba a abajo, se pueden colocar estas plaquetas que son macizas de carburo de tungsteno, además de el carburo de tungsteno en polvo aquí, estas plaquetas, ¿vale? Las máquinas estas necesitan un contenido, una alimentación, perdón, eléctrica, pero también necesitamos hacer un control de la máquina. Entonces tenemos tres alternativas de control. El más desarrollado sería, bueno, la abreviatura en inglés de control de máquina flexible. Este sería el sistema que da la mayor alternativa. Cuando queremos un sistema que tiene control pero sin tantas opciones de configuración, sería el sistema SMC. Y en ambos casos aquí lo que tenemos es cuadro de potencia y control, ¿vale? Si solamente quisiéramos el control y la potencia fuera al CMC de la planta, tendríamos esta alternativa que sería el Touch Control System. Y simplemente para introducir lo que mi compañero Mario Casanova va a explicar ahora con mucho mejor detalle y con más rigor, el PLC que controla el funcionamiento de la centrífuga tiene tres modos de funcionamiento. Uno sería el que llamamos TK, en el que lo que buscamos salvaguardar sobre todo es la seguridad del reductor, el control del par. Entonces, aquí lo que vamos a tener va a ser una velocidad diferencial variable y el caudal de alimentación de la bomba de fango va a ser constante, ¿vale? Entonces, en los casos en los que el reductor esté sufriendo más, automáticamente lo que va a hacer es aumentarte o bajarte la velocidad diferencial para salvaguardar la seguridad. Otro sistema sería como si no hubiera ningún control, es decir, la velocidad diferencial es constante y el caudal de alimentación es constante, y ante variaciones en las características del fango, puede que el reductor sufra, pero no habría ningún tipo de alteración en el funcionamiento. Y finalmente, un sistema
en el que lo que vamos a mantener siempre es la velocidad diferencial constante, pero lo que vamos a cambiar va a ser la cantidad de productos de fango que vamos a introducir, ¿vale? Y yo por mi parte os dejo ahora con Mario, que creo que os va a explicar fabulosamente todo lo que sería la parte de instalación y puesta en marcha. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. A ver, en la diapositiva todo lo que vamos es lo siguiente. Tenemos, en una instalación habitual tendríamos como eje central la centrífuga, también tendríamos lo que es la unidad de polielectrolito y las bombas tanto de poli como de fango, que lo que consiguen es, tenemos una parte que inyecta a la máquina el caudal necesario, ¿vale? Luego tendríamos el transporte que es para la salida de sólidos, cuando ya sale la tosta, ya entonces tendríamos lo que es la parte de transporte, que son cintas transportadoras o bombas. Y luego tendríamos la parte de instrumentación, que esto es para hacer el control sobre la máquina. Para una instalación funcional hay puntos críticos que hay que revisar antes de hacer la instalación, ¿vale? Hay que ver que la estructura donde se va a sentar la máquina sea la correcta, que eso es un tema del departamento de ingeniería. Sobre todo evitar las resonancias que pueden tener los propios productos, la propia parte constructiva, y aislarla de las vibraciones de los edificios. Hay plantas donde hay muchos procesos que generan vibraciones y eso puede influir en el funcionamiento de nuestra máquina. Los aspectos críticos, que la bancada sea lo más rígida posible o en estructura metálica. También tiene que tener una zona operativa para poder desmontar la máquina. Hay que revisar lo que hemos comentado, la frecuencia estructural. Eso normalmente no afecta, pero hay momentos puntuales en los que sí que es significativo. ¿Vale? Luego, los apoyos tienen que ser lo más equilibrados posibles, ¿vale? Tiene que estar lo más plana posible la máquina para evitar que haya angulación en los ejes. Y luego los amortiguadores, en nuestro caso usamos silent blocks, que es un tipo de amortiguación que absorbe la vibración de la máquina para no transmitirla a la estructura. Esto que tenemos delante se llama un PID, es el sistema habitual con un sistema completo del funcionamiento del decanter. Por un lado tenemos la parte de servicio del decanter, que son donde metemos, donde se mete de los depósitos de fango y el depósito de poli, con sus bombas correspondientes, se mete al decanter, ¿vale? Aquí lo que tenemos son todos los sensores que puede llevar para realizar el control, ¿vale? Cada sensor lleva un sistema va implementado en nuestro sistema de control y permite una serie de acciones, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el nivel de fango sólido, líquido. Si no hay nivel, la máquina va a proceder de una manera. Si el aditivo es muy típico, si pierde el nivel de aditivo, la máquina va a hacer otro tipo de acciones, que luego iremos viendo un poco. Dentro del decanter lo que tenemos son tanto el motor principal como el secundario, como si lleva complementos, como puede ser, que luego los veremos, como puede ser que lleve un ventilador para forzar el rotovariador que baje temperatura, etc. Lleva también los sensores de velocidad, que en nuestro caso usamos sensores digitales de pulsos que controlan las vueltas que da el decanter, tanto el bol como el sinfín por separado. Y también controlamos el giro del sinfín. Y luego tenemos un sensor muy importante que es el sensor de vibración, que lo que hace es detectar la vibración de la máquina y en caso de que salga del rango de seguridad, para la máquina. Para sacar el producto tenemos dos caminos. Uno que es el camino del líquido, que puede ir a un depósito o donde corresponda, y el otro es el camino del sólido. Ya. La parte sólida se suele sacar con un sinfín, tornillo sin fin, para llevarlo hasta el depósito de fango, seco, que puede ser un contenedor o puede ser un silo, y también tenemos el nivel de silo. El nivel de silo lo que te indica es que si se vayan al silo, te pare el proceso para evitar un desbordamiento. A ver, a nivel de instalación es importante que todas las conexiones sean flexibles. ¿Por qué? Porque la máquina vibra. Poco o mucho, pero vibra. Si las conexiones son rígidas, se producen vibraciones anormales y puede provocar rotura tanto de los tubos de alimentación como de los faltones de salida. También es importante lo de compensadores de lazo para cuando se mete la manguera de fango, ¿vale? La manguera de fango es bueno que esté aislada aparte de la máquina para que no transmita vibraciones. Nosotros usamos un tipo de manguera de goma con una distancia de 3 metros para que el poli haga su función
a través del mezclador de poli. Nunca cargar peso sobre la máquina. Claro, la máquina no puede, está diseñada con un peso y un tamaño y una forma. No es bueno meterle soportes ni meterle sistemas porque la vibración puede deteriorarlos. Y luego evitar esfuerzos axiales y laterales es lo mismo. Si la máquina no está bien equilibrada, te va a producir cargas y te va a producir desgastes y vibraciones. Vale, hay tres variables. La parte de alimentación y dosificación del polímero, tenemos lo que es la alimentación. La alimentación del fango tiene que ser un caudal lo más uniforme posible, por eso usamos bombas salomónicas. La concentración tiene que ser estable. Esto es importante, que el depósito donde se decanta el producto antes tenga un mezclador para que sea lo más homogéneo posible y evitar todo el tema de laminaciones de agua y laminaciones de fango, que se decante demasiado sólido, que esté funcionando bien y que luego cuando haya absorbido esa parte sólida sea mucho más ligero la mezcla y entonces meta mucha más agua y entonces no haga la separación mecánica. Y son bombas de desplazamiento positivo frente a las bombas de membrana para evitar que haya un golpe continuo, sino que solo haya un único caudal. Polímero correctamente dosificado, eso ya lo viste la semana pasada, tiene que tener un punto de inyección, que en nuestro caso es el mezclador de fango poli, que está a 3 metros con la manguera elástica, está a 3 metros de la boca de entrada. Tiene que tener un caudalímetro independiente. Bueno, esto es lo ideal, pero el caudalímetro a veces hay y a veces no hay. También pasa lo mismo con el fango, a veces hay caudalímetro y a veces no. Y la mezcla homogénea, esto pasa lo mismo que con el fango. Normalmente los fabricadores de poli ya llevan un depósito que es para que se homogenice antes de enviarlo a la mezcla. Pero claro, es lo ideal. Y luego todo esto está controlado por nuestro ordenador, que ahora os lo explicaremos, por lo que es el PLC de control, que entonces ya veréis lo que hace. El protocolo de puesta en marcha básico es lo normal en las máquinas. Voy a ser un poco rápido porque la verdad es que es un protocolo estándar. O sea, hay que mirar que los tornillos estén apretados, hay que ver que la soportación esté a la correcta, hay que ver que los sensores estén correctos, en fin, los sensores inductivos lo mismo, que esté todo, en nuestro caso, tanto los sensores inductivos como los de temperatura que lleva la máquina, y el de vibración, van a un Harting que está conectado en la pata del decanter con una sola manguera multifilar, para facilitar tanto el trabajo de mantenimiento como el trabajo de instalación. Luego también hay que repasar pues lo típico, los tornillos, el par de apriete, que si hay alguna rosca repasarla, en fin, todo este tipo de cosas. Luego importante es la tensión de las correas, pues hay que revisar que sea la tensión correcta. Eso es un procedimiento mecánico estándar. Lo que son los niveles de aceite, es importante que el reductor que lleva aceite, depende del modelo, casi todos llevan aceite, hay que comprobar antes de nada que esté en su punto correcto. Eso es una maniobra que está especificada en las instrucciones y es destapar el tapón del reductor y girarlo un poco. Está puesto en instrucciones. Y luego revisar el montaje de la instalación eléctrica. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros instalamos un cuadro con la potencia, toda la gestión la llevamos dentro de ese cuadro. Cuando se instala un cuadro que lleva control, que solo es la pantalla de control, nosotros mandamos unas señales y esas señales nos tienen que ser devueltas. Y eso requiere bastante trabajo previo. ¿Por qué? Porque nosotros nos aseguramos de que si yo mando a la bomba que funcione, que la bomba esté funcionando. Porque si no, lo que provocas es que se llene la máquina de poli y que no funcione. Así que tenemos la parte previa de instalación, sí que se comprueba antes de la puesta en marcha, para que sea todo lo más correcto posible. Y luego el engrase general. Esto es una parte de puesta en marcha mecánica que es, hay diferentes puntos de engrase. Antes de arrancar la máquina se hace una revisión de qué puntos de engrase tiene, porque también hay máquinas que llevan engrase automático. Se comprueba que esté todo correctamente funcionando y se engrasan los puntos estándar para ver que están correctos. Dentro de la puesta en marcha, aquí habla del ciclo de limpieza, luego lo explicaré más detenidamente. ¿Vale? El objetivo del ciclo de limpieza que hacemos nosotros es eliminar el lodo residual. ¿Por qué? Porque cuando tú has pasado lodo, paras las bombas, pero sigue habiendo lodo dentro de la máquina. Y como no hay un lodo que empuje el lodo que hay dentro, no acaba de salir. ¿Qué pasa? Si lo dejas dentro, pues se puede endurecer y entonces el sifín y el bol giran a la vez.
y luego provocar desequilibrios, lógicamente, pues porque hay concentraciones en un lado y en otro y hace que la máquina vibre. Y claro, si el próximo arranque te puedes encontrar que te tire la máquina por vibración si no está bien limpia. Lo de parar la máquina sin lavado es un error habitual. En nuestro sistema intentamos evitarlo por todos los medios. De hecho, se recomienda que la válvula de lavado interno también se pueda puentear físicamente con una llave para alimentarlo, aunque no funcione la electroválvula. En nuestro caso usamos una electroválvula y si no funciona así, se podría hacer a mano. Y las consecuencias, lo que hemos comentado, pues las vibraciones, que la máquina no arranque y desgaste de las máquinas. Esto es un sistema de puesta en marcha estándar nuestro, ¿vale? Este es el más completo de todos, este es el FMC, pero bueno, os puede servir para haceros una idea. Tenemos la parte del decanter, que son el motor principal, secundario y periféricos, que es un rascafangos, que es un ventilador y el engrase. Luego tenemos los sinfines de salida, que puede ser 1, 2 o 3, o puede que no haya ninguno y que caiga directamente el sólido sobre el contenedor. Y luego tenemos pues una bomba para meter producto, otra bomba para meter aditivo y luego las electroválvulas de limpieza. En este caso, la parte de este tipo de electroválvulas se usa solo en un tipo industrial y no es lo habitual. Lo primero que hacemos nosotros cuando arrancamos la máquina es arrancar el sinfín de salida. Si no funciona el sinfín de salida, si no me da señal de que está funcionando, la máquina no arranca. ¿Por qué? Porque nos tenemos que asegurar que el fango salga siempre, el fango seco. Porque si el fango se acumula, puede de hecho, va a parar la máquina y va a deteriorarla. O sea, que lo primero que hacemos es arrancar los sinfines. Lo siguiente que hacemos es arrancar los periféricos, que funcione el engrase, que funcione el ventilador, si lleva rascafangos, también que funcione. Y luego ya arrancamos el motor principal. El motor principal tiene una serie de velocidades, por ejemplo, lleva hasta 3.000 vueltas. Y a la vez arrancamos el motor secundario, una secuencia manteniendo un diferencial entre los dos motores para que lleguen a la vez a la parte de trabajo, ¿vale? Dentro de esa secuencia de arranque, ahí también puedes meterle, por ejemplo, en cierto número de vueltas, puedes meterle agua para que acabe de arrastrar el producto que haya quedado. Y luego sigues hasta que llegas al punto de que llega el motor a régimen. Y entonces hay otro momento en que puedes meterle agua por el mismo sitio para acabar de estabilizar la máquina si te algo de vibración, si ha quedado algún resto y limpiarla. Y luego ya lo que hacemos es arrancar las bombas. Tal como arrancamos las bombas, arranca la bomba de poli y la bomba de fango. ¿Vale? Ya estamos en lo que se llama en la parte del proceso, que sería la producción 100. ¿Vale? Aquí estamos en proceso. Está todo, lo que hace el sistema es controlar que el motor esté a régimen, el motor principal esté girando bien, el motor secundario también esté girando bien, que todas las señales estén ok y entonces trabajamos. Si, por ejemplo, perdemos un nivel de fango porque no hay fango, se pararía. Pararíamos lo que son las bombas. Si perdemos el nivel de poli, lo mismo. Pararíamos las bombas y dejaríamos de inyectarlo. La máquina seguiría girando a la espera de recuperar el nivel. Porque, por ejemplo, el polielectrolito puede perder el nivel durante 10 minutos, pues la máquina seguiría girando, pero sin inyectar ni poli ni fango. En caso de que haya unos problemas en el sistema, puede ser que, por ejemplo, se pierda la señal del sinfín. Pues lo mismo, pararía las bombas. No pararía la máquina, pero sí las bombas. Esto sería un trabajo normal. Luego llega un punto en que decides parar la máquina. Si decides parar la máquina, entonces lo que hace es un ciclo de limpieza que se llama. Lo primero que hace es parar las bombas, deja un poco de tiempo que se desaloje la máquina y luego ya empieza a meterle agua con la electroválvula, válvula de lavado interno. Le va metiendo agua al tiempo que tú decides, por ejemplo 300 segundos o 500 segundos, y ya después hace una rampa de parada manteniendo un diferencial hasta llegar a parar la máquina. Y luego, después de haber parado la máquina, ya es cuando se para el motor principal, se para el motor secundario y luego ya se paran, al pasar el rato, se paran los sinfines para que la carga que tuvieran acabara de salir. Esto es el estado de máquina, que es lo que hemos comentado. En función de cuando arranca, va cambiando de estados, que hay una línea que se ve en la pantalla y te va indicando lo que está haciendo la máquina. Esto es una pantalla estándar de control nuestra, ¿vale? Tanto el SMC como el TCS tienen este tipo de control. Aquí lo que se ve es lo que tenemos por un lado, los periféricos que hemos comentado ya, por otro lado tenemos la máquina en sí y luego la descarga, la parte de descarga. Tenemos las bombas de tanto la de aditivo como la bomba de poli, con sus niveles correspondientes, incluso el nivel de salida de fango sólido y a caudalímetros. En nuestra máquina, si tú decides ponerle el control de caudalímetro, hace un PID automático para ir ajustando el caudal al de tu consigna.
Aquí lo importante también es ver que aquí tenemos las velocidades diferentes, el motor principal, motor secundario, el diferencial y el par de fuerza que ha comentado antes mi compañero. El par de fuerza del sinfín es un valor que te indica el grado que está haciendo, la fuerza que está haciendo el sinfín sobre el producto para secarlo. Luego también tenemos el tema de temperaturas. Luego os explicaré la gráfica de trabajo. Luego tenemos la parte donde aquí aparece el ciclo de estado de máquina, que te dice la condición de la máquina, y luego diferentes menús, que son donde tú puedes operar. El menú manual, lo veremos, es para hacer prueba de motores en manual. El menú editar es donde tú vas a trabajar. El menú config es nuestro, no vais a trabajar. Luego hay unas utilidades y un menú de alarmas. Aquí lo que tenemos es que cuando la máquina arranca, para arrancar la máquina tienes el botón Start y para pararla el botón Stop. Hay que dejarlo pulsar unos segundos para que haga caso. Las bombas, para que entre las bombas se puede entrar cuando esté ya en condición de máquina 100, meter las bombas, o puede estar que se pongan en stand-by y tú las tengas que activar para supervisar la instalación. Bueno, esto es para meter la clave, hay que poner user en minúsculas y luego poner la clave que corresponde, depende del programa. Esto es un menú muy sencillo. Vale, el menú manual, lo que hemos dicho, tienes todos los periféricos puestos y puedes hacer la prueba independientemente de cada uno para probar que estén funcionando correctamente. Esto es muy útil a nivel de mantenimiento por si se te dispara el ventilador y estás trabajando sobre él y dices, voy a probar que funcione. Pues te vienes a este menú, y le das al ventilador y arranca el ventilador, por ejemplo. Este es el menú importante, que es el menú de editar. Aquí tenemos lo que es puesta en marcha, que es lo que hemos dicho antes de toda la parte inicial, todo lo que puedes actuar sobre ella. La parada, que es toda la parte final, lo que puedes actuar sobre ella. La planta, que es cómo está configurada tu instalación. Vaciamiento, que es un tema de seguridad que lo veremos. El decanter es cómo trabaja el decanter. El Z20 es cuando en muy pocos casos se usan tajaderas para salida de sólidos. En este caso no lo usamos habitualmente. Y luego está el hardware firmware AML, que es para trabajar sobre la propia pantalla. Pero vamos, esto es una cosa muy específica. En la puesta en marcha, lo que hemos comentado, tenemos la válvula de lavado interno, le podemos poner unas revoluciones que trabaje entre una y otra. Que haga el llenado para que pueda poner lo que es cuando llega a ciclo, que llene el decanter de agua. La puesta en marcha de bombas automáticas se pone aquí. Si tú le das a que esté activada, cuando llegue el momento en ciclo y esté correcto, meterá bombas. El calefacción motores, que en algunas instalaciones requieren que, por ejemplo, a ciertas vueltas dejas el motor un poco que pierda un poco más de tiempo para que las grasas se asienten y funcione mejor la máquina. El diferencial de puesta en marcha es el diferencial que va a tener el motor principal contra el secundario solo en la opción de puesta en marcha. Y luego las revoluciones de proceso es a cuánto va a trabajar el bol en este proceso. Esto es importante, que es uno de los factores que puedes alterar para cambiar el tipo de la sequedad, como ha comentado antes mi compañero. En el menú de parada lo mismo. Tenemos el tiempo previo a la parada, lo que hemos comentado que vacía el depósito, o sea, vacía el decanter sin meter bombas. Luego ya el tiempo de lavado, que son el tiempo que va a meterle agua para limpiarlo, y luego ya puedes hacer un lavado interno y externo en función del régimen. Puedes decirle que, por ejemplo, de 3000 a 2000 meta agua internamente. Y la válvula de lavado externo es la válvula que limpia entre la carcasa y el bol. Se usa muy poco, se hace muy poquito lavado, pero el principal y lavado importante es el lavado interno. El diferencial en parada suele ser un diferencial alto para evacuar lo más rápido posible. Pierdes sequedad, pierdes todo, pero lo que haces es limpiar la máquina. Luego hay una opción que es muy interesante, que es, puedes ponerle aquí, configurarle que trabaje 600 minutos la máquina, tú le das a marcha, trabaja solo a 600 minutos y a los 600 minutos hace el ciclo de parada y hace el ciclo de limpieza y para la máquina. Y si las bombas están en stand-by, puede pasar lo mismo, que realmente le des a las bombas en stand-by y pase un tiempo y se desconecte solo. Luego también se puede hacer una reactivación de velocidad para decanter, que esto es para hacer limpiezas con productos ya más complicados, no con firmware estándar. Te voy a pedir ya un poco de brevedad porque nos quedamos sin tiempo. Gracias. Sí, de acuerdo, pues gracias. Lo que es el lavado, estos son, bueno, vamos a la parte importante que os puede parecer interesante, que es esto. ¿Vale? Esto es el tipo de control que hacemos nosotros. Normalmente tenemos un control con par y otro con diferencial. Solemos trabajar habitualmente con diferencial constante. ¿Vale? En este punto de aquí de la gráfica tenemos C1, C2, C3, C4, que son el par de fuerza que ha comentado antes mi compañero. Y aquí tenemos el diferencial 1 y el diferencial 2. Normalmente se trabaja, el diferencial 1 es el de trabajo. En caso de que aumente el par, porque ha habido un atasco,
el diferencial automáticamente empieza a aumentar para absorberlo. Si no lo absorbe y sigue subiendo el par de seguridad, que suele ser 70%, entonces ya lo que hace es abre el par al máximo y empieza a bajar el caudal de las bombas. Si llega a este par, que es un par de seguridad, que esto ya es una alarma, lo que hace es parar las bombas y mete un tiempo de lavado. Y si llega al diferencial 4, que es el 100, es que está la máquina atascada y hay un problema. A ver, esto del binomio se queda clarificado es la clave. A ver, si buscamos mucha sequedad, ¿qué es lo que pasa? Pues que el clarificado seguramente será peor, que el par tiene que ser mayor. Y luego la destinación de velocidad diferencial. Hay que ir ajustando el diferencial hacia abajo para poder tener mayor grado de sequedad. ¿Qué pasa si priorizamos clarificado? Que la sequedad será menor y que hay que meter más volumen de agua, o sea, más volumen de líquido para que sea mejor clarificado. Nosotros realmente controlamos muy pocos factores en la máquina, controlamos 6 factores. Uno es el diferencial de trabajo, otro es el caudal que le metemos a la máquina de fango, el caudal de poli, la concentración de poli, el tamaño de los anillos de regulación y ya está, se acabó. Y la velocidad del bol. Con esos factores eso es lo que tenemos que conseguir, lo que nosotros queremos como resultado óptimo. Básicamente, con esos con los que se juega, se suele hacer una tabla de trabajo y con ahí vas cambiando un factor con tiempo, o sea, cambias un factor, aumentas el diferencial, pierdes un cuarto de hora y ves los resultados. Y así a lo largo del principio, sobre todo, cuando se haga la puesta en marcha, hay que hacer ese análisis para poder obtener un resultado óptimo. Y ahora ya paso a mi compañero Continente. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ahora vengo yo, que soy el de la parte mecánica. Brevemente, tampoco tenemos mucho tiempo. Después de todo lo que han comentado mis compañeros, una de las cosas muy importantes en cualquier tipo de máquina, sea un decanter o sea una batidora de casa, que siempre son las operaciones de mantenimiento. Nosotros siempre decimos que lo importante del mantenimiento no es el mantenimiento que nosotros podamos realizar, sino que el mantenimiento que va a realizar el cliente el día a día de la máquina, porque es lo más importante. Es decir, un buen mantenimiento diario supone que los mantenimientos programados, preventivos, predictivos, correctivos que podamos nosotros realizar, primero van a ser mucho más económicos y luego no va a llevar la premura o la ausencia que siempre ocurre en cualquier tipo de máquina. Entonces, en las operaciones de mantenimiento que nosotros podemos empezar a realizar, o tenemos que empezar a estudiar cuándo realizar mantenimientos en la máquina, y son cuando ya tenemos unas causas justificadas, como puede ser vibraciones, temperatura, rodamientos, torque diferencial o alarmas de PLC. Dentro de las vibraciones existen los desequilibrios que se producen en la máquina debido a una posible acumulación dentro del sinfín de los productos que hayamos deshidratado, que por ejemplo, hemos parado el decanter durante un periodo de una semana, no le hemos producido una buena limpieza, esos fangos residuales que se quedan dentro del decanter, en la nueva puesta en marcha van a producir un desequilibrio. Ese desequilibrio produce que los sistemas de alarma de la máquina salten y tengamos un problema de que no seamos capaces de poner la máquina en marcha. Normalmente con un buen flushing, una buena limpieza antes de parar las máquinas y una buena puesta en marcha, se pueden eliminar, pero hay veces que no. Y hay veces que tenemos que intervenir incluso desmontando la máquina para eliminar esos productos que se han quedado dentro. Por supuesto, otra causa que puede ser de desequilibrio es el desgaste del rotor o del sinfín o cóclea que tenemos dentro del tamburo o bol que estábamos explicando. Debido a los productos que normalmente trabajamos con estos contenidos en arenas, cristales, productos de alta corrosión, etcétera, se producen unos desgastes en zonas del difusor o en otras zonas adyacentes que produce unas perforaciones internas de las almas del sinfín, con lo cual se produce un desequilibrio. Todos sabemos que estas máquinas son capaces de girar con una velocidad incluso sobrepasando las 5.000 vueltas, 200 ramos internos de un producto puede producir un desequilibrio tremendo y vemos menearse la máquina. Es un problema no frecuente, pero que si no se hacen las operaciones de mantenimiento pueden ocurrir.
La temperatura de los rodamientos, todos sabemos que si no llevan una buena carencia de engrase con las grasas adecuadas y supervigilado lo que es el tema de la eventualidad en el engrase, pues al final se produce la fatiga mecánica en los rodamientos con la rotura de las zonas de rodadura y se transmite una vibración, una temperatura a la máquina que con los sistemas que tenemos de control de temperatura hacen para la máquina. El torque diferencial, todos siempre estamos todo el rato hablando lo que es el torque o lo que es el par de esfuerzo de la máquina. El par de esfuerzo todos sabemos que es el esfuerzo, el porcentaje de esfuerzo que somete el reductor al sinfín para extraer y deshidratar los fangos. Sobrepasando muchas veces estos par de esfuerzo, conseguimos un fallo mecánico dentro del reductor. Entonces, esto llega, podemos producir rotura interna de los rodamientos del reductor y la avería es bastante importante. A veces no solamente influye el esfuerzo dentro del reductor, podemos conseguir ese esfuerzo a base de un aumento en el caudal del producto, una sobrecarga, estamos elevando a la máquina, si la máquina tiene un régimen de trabajo de 12 metros cúbicos, la estamos sometiendo a 24 metros cúbicos, sobrepasamos mucho por encima el nivel del par de esfuerzo y puede producir un fallo importante en la máquina. Tanto sea por un sobreesfuerzo del caudal como que hayamos sobrepasado el porcentaje de polímeros, creamos un flóculo muy espeso, la máquina, por supuesto que estará trabajando en cuestión de sequedad mucho mejor, pero ese par de esfuerzos sobrepasa los límites, ¿vale? Y, por supuesto, cualquier alarma que nos haga en el cuadro tenemos que estar siempre preventivos, no borrarla, sino saber qué le pasa y si cualquier problema paso esta pieza para demás. Nosotros en el tipo de mantenimiento, como os comentaba, siempre es el mantenimiento que la empresa nos requiere. Es decir, PIC siempre está abierta a hacer cualquier tipo de mantenimiento. Igual nos da un mantenimiento como a veces ponemos unas tablas, que puede ser una supervisión, pues a 3.000 horas, 11 meses, a 6.000, 2 años, 6 años. Eso a Piralisi, nuestro equipo, estamos siempre abiertos a cualquier tipo de mantenimiento que quiera el cliente. Que el cliente quiere que le hagamos un mantenimiento trimestral, se lo realizamos. Incluso si quiere que le hagamos el fin de semana, también se lo hacemos. Es decir, nosotros tenemos unos estándares de mantenimientos, los cuales intentamos colaborar con el cliente o avisar al cliente, este año te toca este mantenimiento programado en el cual pues, vamos a hacer tal cosa, como puede ser, por ejemplo, un mantenimiento muy ligerito de ir a dar una visita al cliente, control de vibraciones, temperaturas, consumos, cambio de correas, cambio de aceites, vigilamos el control de la máquina y nos vamos. O un mantenimiento ya programado en el cual es el mantenimiento estándar que solemos realizar, es el más fuerte, en el cual nosotros abrimos completamente la máquina, vaciamos completamente la máquina de elementos rodantes y estancos de todo lo que son los componentes de la máquina, hacemos toda una visualización de cómo está la máquina, el tema de aprietes de tornillería, el tema de aprietes de zonas de rodadura, perforaciones internas, todo se comprueba, se limpia y se vuelve a montar. Eso es una operación de mantenimiento estándar que es el que nosotros solemos realizar, ¿vale? En los mantenimientos, como os decía, comprobamos todos los elementos externos, motores, coberturas en el blog, etc. Por decirlo así, nosotros en el control de mantenimiento lo que hacemos a veces es trabajar con el cliente para que, aparte que nosotros vayamos a hacer ese mantenimiento, él sea capaz de avisarnos con cualquier anomalía que se pueda producir en la máquina y cuando nosotros estemos con ellos sepamos por dónde tenemos que empezar a trabajar. Aparte de esto, nosotros cuando llegamos a casa del cliente, él nos comenta todos los factores que ha tenido durante la estancia y vamos directamente a tratar con él. No os quiero tratar mucho porque ya... Estos son todas operaciones o elementos que vamos modificando nosotros en las zonas cuando realizamos los mantenimientos.
Y esto es un poco a nivel del régimen interno y tampoco os quiero hablar. Simplemente quería volver para atrás y explicaros brevemente. Nosotros, cuando realizamos el mantenimiento preventivo correctivo de las máquinas, cuando vemos concretamente que cualquier parte de la máquina necesita una asistencia que no podemos realizar en casa del cliente, tenemos que llevarnos esos elementos y esos componentes, los tenemos que llevar al taller, en el cual tenemos mejores métodos para comprobar todos los desperfectos que tiene el decanter. Nosotros realizamos un presupuesto al cliente y este cliente, una vez presupuestado, se valora y nos da la aceptación de la reparación. Volvemos a hacer el remontaje y volvemos a comprobar todo. Entonces, es importante que todo lo que la fase final de las máquinas, y sí que vuelvo a hacer hincapié, es importantísimo realizar los mantenimientos que Piralisi ofrece al cliente de la manera que el cliente nos quiera, le podamos ayudar, nosotros estamos ahí. Por mi parte, por no meternos con muchas más cosas técnicas, paso otra vez a Antonio. Vale, terminamos ya porque estamos muy mal de tiempo. Simplemente que sepáis que la compañía nuestra, nosotros somos la filial para España y Portugal, la matriz nuestra es italiana, tiene más de 138 años de historia. Los inicios fueron muy modestos. El fundador, Adeodato Piralisi, era un herrero con una visión empresarial importante, que primero montó una fundición y posteriormente fue creciendo hasta lo que actualmente es hoy Piralisi, jalonada toda esta historia por un montón de hitos en el que aterrizamos en España hace más de 60 años y en paralelo se fueron desarrollando filiales por el resto del mundo. Actualmente lo que tenemos bajo nuestro base de datos de clientes son aproximadamente 26.000 clientes que atendemos a través de una amplia red, tanto de filiales como de agentes y puntos de servicio. El portfolio, aparte de las centrífugas que vosotros conocéis y los equipos periféricos que hemos estado comentando, como equipos de preparación de poli, caudalímetros, bombas de alimentación o sin fines, que sepáis que existen otros equipos que se llaman separadores verticales, que generan un campo centrífugo superior y se utilizan para separar partículas que están o en menos concentración o con menor tamaño. Nuestros campos de aplicación muy mayoritariamente van a estar en la parte de deshidratación de fango, en la parte de depuración tanto industrial como municipal, con presencia también en alimentación y bebida, industria del reciclado o la industria del rendering. Y por mi parte nada más. Perfecto, Antonio, Mario, José Antonio, pues muchísimas gracias por habernos explicado de forma tan clara algo tan complejo como es todo el entorno que tiene que ver con los decanters y con las centrífugas. Como vamos muy ajustados de tiempo, voy a dar rápidamente paso antes de la ronda de preguntas. Os voy a leer las distintas encuestas que hemos ido pasando a los asistentes esta tarde para que conozcáis un poquito cuáles son las problemáticas que ellos se encuentran. En la primera encuesta preguntábamos a la audiencia que cuál es el mayor desafío, cuál es el dolor de cabeza al que se enfrentan en la operación de la centrífuga. Ahí un 52% nos comentan conseguir la sequedad óptima del fango, demasiada humedad en la torta de salida. Esa sería quizá la preocupación más grande, seguido de un 30% por el elevado consumo o la dificultad de ajuste del polielectrolito, con un 30%, como os decía. Luego tenemos un 11% lo que sería el desgaste mecánico prematuro y un 7% la claridad del escurrido, presencia excesiva de finos que vuelven a la cabecera. Por tanto, ya os digo, el 52% conseguir la sequedad óptima del fango sería la preocupación más grande. No sé si queréis comentar algo, Antonio. Bueno, básicamente todas las variables que han mencionado que preocupan a la audiencia están relacionadas con el conocimiento del proceso y indicar que nosotros en las actividades de postventa que desarrollan nuestros técnicos de campo hay una parte concreta que es de asesoramiento del proceso. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que una forma de asegurar la sequedad es adicionando más poli, pero claro, el impacto que tiene sobre la operación de la planta es altísimo y conocer bien el proceso ayuda mucho a hacer esto de un modo mucho más racional.
Claro. En la segunda pregunta, ante un cambio repentino en las características del fango de entrada, ¿qué variables sueles ajustar primero para corregir el rendimiento? Bueno, pues ahí tenemos un 40% que nos dicen el caudal de alimentación del fango al decánter, un 35% la dosificación y la concentración del polímero y un 25% la velocidad diferencial entre el tambor y el tornillo sin fin. En cuanto a modificar la altura del anillo, prácticamente ahí ha sido un 0%. Por tanto, aquí diríamos que el caudal de alimentación del fango al decánter sería la variable que suelen ajustar más la audiencia que nos está escuchando. Si queréis hacer algún comentario también, Antonio. José Antonio tal vez puede aportar ahí algo más. Sí, sí, bueno, realmente si es un cambio repentino, lo que muchas veces hablamos por venta con el cliente, si es un cambio repentino, de momento tenemos que estarnos quietos. Es decir, no hay que volvernos locos, sobre todo en clientes nobles, ¿no? No hay que volvernos locos, vamos a esperar un poquito a ver cómo la máquina, o si volvemos otra vez a las primeras condiciones. Vale. Ahora, en las máquinas de Pyalisis, con el sistema backdrive que llevamos, que es doble motor, como ha comentado antes Antonio, tenemos muy buenas posibilidades de mejorar todo. Por supuesto que lo que intentamos siempre es convencer al cliente de la uniformidad que entre el producto. Si el producto, como ahora, ha cambiado repentinamente, lo primero que tenemos que hacer, como bien han comentado, es bajar el caudal. ¿Por qué? Porque bajando el caudal lo que hacemos es que el tiempo de que el producto esté dentro, aumentamos la resiliencia, podemos favorecer la sequedad. Y es lo más importante, de momento bajar el caudal. Si viéramos que las condiciones no mejoran, tenemos que analizar qué está pasando. Si es porque el poli no está siendo efectivo, sobre todo en este tiempo, en verano, ahora estamos teniendo bastantes problemas con este tema, porque los polímeros a lo mejor están al sol, no han hecho bien las mezclas y de repente todo lo que iba funcionando bien, todo se va abajo. Entonces, volvemos a hacer hincapié. Bajamos un poquito los caudales, aumentamos el porcentaje de polímeros, incluso hay veces que es necesario modificar los polímeros. ¿Por qué? Pues porque si teníamos un tipo de polímero, un aniónico, en ese momento se han modificado las condiciones, hay más grasa y menos grasa, etcétera, pues al igual tenemos que cambiar las condiciones del polímero. Perfecto, gracias José Antonio. Y voy ya con la última pregunta. Al plantear la sustitución o la compra de una nueva centrífuga, ¿qué aspectos técnicos consideras más determinantes? Bueno, pues aquí la audiencia nos ha dicho el 50% el consumo energético específico por metro cúbico tratado, motores de alta eficiencia. Luego tenemos un 20% que valora la robustez mecánica y la protección total contra la abrasión de los materiales internos. Y otro 20% la flexibilidad y la automatización del software de control para trabajar sin operario de forma presencial. Y un 10% la cercanía, rapidez y fiabilidad del servicio técnico postventa del fabricante. Con lo cual aquí el 50% lo que más valoran es el consumo energético específico por metro cúbico tratado. No sé si aquí quizás Mario sería el que nos daría una respuesta ya para cerrar. A ver, con los nuevos procedimientos, al poner motores backdrive, lo que se hace es una generación regenerativa. O sea, la fuerza que estás generando con el motor principal consigues que el sinfín, cuando empieza a frenar, lo vuelvas a alimentar por luz de continua. Ahora estamos también haciendo pruebas con motores IE5, que son los más eficientes. Estamos todavía en fase de pruebas. En el tema de aceite de oliva sí que se han implementado ya en máquinas muy grandes, pero en máquinas más pequeñas todavía estamos en pruebas. Pero vamos, es el siguiente paso evolutivo de la máquina, son los IE5 ya. Perfecto, Mario. Pues como os decía, como vamos muy ajustados de tiempo, damos paso rápidamente a la ronda de preguntas que os voy a ir lanzando. María José Zayas nos dice que cuál sería la velocidad recomendada para que se produzca el diferencial y que el lodo se traslade para que este equipo cumpla con el objetivo para el que ha sido diseñado. A ver, la velocidad recomendable entiendo que se refiere a una velocidad diferencial óptima. En función de la cantidad de producto que tú le estés metiendo y del resultado que estés obteniendo y lo que esperas, si lo que necesitas es que deshidrate mejor, lo que tendrás que hacer es bajar la velocidad diferencial.
Si lo que tienes es mucha cantidad de productos, lo que tienes que hacer es aumentarla para que el producto lo puedas procesar. En ese caso, que procese gran cantidad de productos, el resultado no será tan bueno, pero estamos pensando en una situación en la que tenga el lodo que se te está saliendo del espesador, ¿vale? Perfecto, Antonio. Una pregunta interesante que nos hace Jesús. Jesús Prudencio nos dice, actualmente en una de las EDAR que gestionamos aún se seca con el fango con filtro banda. Tenemos idea de cambiarnos a centrífuga en breve. ¿Cuáles son las principales ventajas a la hora de la operatividad de la centrífuga frente al filtro banda, lógicamente? Principalmente la centrífuga lo que va a tener una capacidad de automatización. Como ha estado explicando Mario, hay distintos programas de funcionamiento en los que te va a desentender. La cantidad de espacio, la superficie necesaria es muy inferior. Tiene una gran cantidad de ajustes para adaptarte a unas condiciones cambiantes y, sobre todo, es muchísimo más limpio y más cómodo para el operario. Sí, lo de limpiar el filtro de banda es un cuadro. La centrífuga no hace falta. O sea que la limpieza gana, lógicamente, por goleada, ¿verdad? La centrífuga. Así es. Bueno, pues voy con varias preguntas rápidas que nos hace Fernando Gatti, que nos pregunta por el tipo de acero que usáis en el tambor. Puedes elegir entre siempre en inoxidable 440, dúplex o super dúplex, dependiendo de la aplicación. Perfecto. Fernando también nos preguntaba, Antonio, sobre la disponibilidad de repuestos. No, ahí contesto yo si queréis. Nada, 100%. Actualmente trabajamos con un margen de 24 horas de maniobrabilidad en los repuestos. Máximo 24 horas. Repuestos básicos, estamos hablando de rodamientos, retenes, las piezas más básicas, más básicas no, las más importantes, pero tal, por ejemplo, como un bol entero, por supuesto que tenemos, pero dependiendo de qué modelo había que traerlo de la central de nuestra Italia. Pero en España 24 horas de servicio de repuestos. Perfecto, pues entonces estupendo. Voy ya con la última pregunta de Fernando Gatti, que nos pregunta sobre el porcentaje de humedad promedio del fango en la salida de una centrífuga. ¿Cuál sería aproximadamente? El dato típico que se habla en los proyectos en depuración, se habla de una sequedad de un 20%, pero hay que tener siempre en cuenta que va muy mediatizado por el contenido en volátil. Hay que tener en cuenta que los sólidos totales se dividen en volátiles y minerales. Los volátiles tienen una relación con el contenido en materia orgánica y actúan unas formas coloidales. Estas formas coloidales no responden con facilidad a las fuerzas centrífugas, por la razón por la que utilizamos polielectrolitos, y entonces a mayor contenido en volátiles es más complicado conseguir esa sequedad porque, aunque utilice el polielectrolito que toca, no consigue a lo mejor formar el flóculo en todo el porcentaje. Perfecto, Antonio. Rafa Pino nos preguntaba que a qué frecuencia mínima puede funcionar la centrífuga o qué frecuencia es la ideal para su funcionamiento. A ver, entiendo por frecuencia la de los motores. A ver, el bol suele funcionar a una frecuencia de 50 hercios, pero es que depende del producto realmente, porque hay productos con los que hemos trabajado que hemos tenido que bajar a 30 hercios porque realmente el producto así lo requería. Mi opinión es que no hay un valor bueno o malo, sino hay un valor de prueba. Tú tienes que coger, sentarte tranquilamente con tu centrífuga y realizar las pruebas controlando qué es lo que estás cambiando para poder saber cuál es el momento más óptimo para tu producto en ese momento y esas circunstancias. No es una respuesta, no es un 50 o un 20, sino que depende de cada producto y cada centrífuga. Claro. Perfecto. Mario, sí. Me quería hacer un pequeño apéndice. Ha habido clientes que estaban trabajando durante muchos años por ejemplo, a 50 hercios, como dice Mario. En las nuevas generaciones que estamos de mantenimiento y todo esto, siempre estamos empezando a bajar lo que es el régimen de vueltas, porque hemos observado muchas veces que en el régimen de vueltas inferior la máquina produce la misma sequedad, pero disminuimos mucho el consumo eléctrico, ¿vale? Quiero decir con ello que el cliente, como ha dicho Mario, tenemos que probar, pero que no nos estanquemos, que hay veces que con un 25% menos de consumo conseguimos la misma sequedad, siempre y cuando sabemos que
interfieren mucho los polímeros, está claro. Perfecto, gracias, José Antonio. Leticia Martínez Gil nos pregunta por el rango de capacidades estándar de vuestros equipos, Antonio. Bueno, más que rango de capacidades estándar, nosotros arrancamos desde medio metro cúbico a la hora hasta 90 metros cúbicos. Entonces, en todo ese rango, pues hay trabajáis para cada caso. Perfecto, voy con Marco Antonio. En la deshidratación de lodos en plantas municipales, ¿cuáles son las ventajas de esta tecnología versus los tornillos deshidratadores tipo Voluté? A ver, el tornillo deshidratador nosotros los comercializamos. El tornillo deshidratador, hay dos tecnologías, principalmente el tipo Volute que menciona el asistente y otro que se llaman los de cesta. Tenemos ambas tecnologías. Es una tendencia emergente en el mercado, pero me da la sensación, después de un año y pico comercializando, que el mercado español no está realmente maduro para esta tecnología aún, no están muy claros los usos. El CAPEX, el coste de la inversión, es muy superior al de la centrífuga, si bien el coste de operación es muy inferior porque va a tener menos consumo eléctrico y, en teoría, menor mantenimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que los datos de sequedad no terminan de estar muy claros ni con el sistema Volute ni con el de cesta. Entonces, parece que las sensaciones, sobre todo, primero, industrias privadas, más que municipales, porque en industrias municipales, por el sistema de contratación a través de la plataforma del Estado, lo que se busca es reducir el coste y al ser el CAPEX mayor no cuadra mucho. Y segundo, plantas pequeñas en las que la calidad final del deshidratado tampoco sea lo primordial. Perfecto, Antonio. Gracias. Voy rápidamente con Mario. Has hablado antes, Mario, de bombas salomónicas. Nos preguntaba Marco Antonio que cuáles son este tipo de bombas. Son las bombas que tienen el rotor. O sea, es una bomba que tiene constructivamente una camisa con una forma como una columna salomónica helicoidal, y lo que hace es empujar el fango continuamente para conseguir que el desplazamiento sea lo más lineal posible. Perfecto. Y ya estoy con las últimas preguntas. Marco Antonio nos preguntaba también, ¿el uso de las centrífugas es en batch o en continuo, Antonio? En ambos casos puede usarse. Depende de la cantidad de fango que tengas que deshidratar. Perfecto. Pero normalmente es un proceso continuo. Estupendo. Pues voy ya con la última pregunta. Con esta cerramos. Mario Cepeda, la lubricación en otros equipos, sobre todo de los rodamientos principales, es muy especial dadas las temperaturas y revoluciones. En el caso de Pieralisi, ¿es igual? Sí, es lo más importante. El engrase, nosotros los rodamientos que tenemos son rodamientos, las partes exterior de las máquinas, el interior, no son cojinetes. Nosotros no utilizamos lubricación por aceite, utilizamos engrase por grasa, engrase con grasa rígida. Lo más importante. Lo más importante de la máquina. Una cosa es el proceso y otra cosa es la mecánica. El engrase es fundamental. Nosotros mandamos los protocolos de engrase con los tipos de grasa. Sí que recomendamos siempre las grasas nuestras, porque son las que están analizadas para el tipo de velocidad, cargas axiales, tangenciales y radiales de los rodamientos y temperaturas. Pero fundamental, los engrases semanales. Perfecto. Bueno, pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias, Antonio, Mario y José Antonio, por compartir toda vuestra larga experiencia y todo ese gran conocimiento con todos nosotros. Ha sido un placer teneros hoy aquí. Muchas gracias también, como no, a vuestra empresa, a Pieralisi, por el patrocinio del evento y por mostrarnos pues todo ese conocimiento que nos habéis demostrado sobre las centrífugas. Gracias también a los más de los 600 profesionales que os habéis registrado en el día de hoy. Y os recuerdo que en unos minutos el sistema os enviará el certificado de asistencia de forma totalmente automática a aquellos que estáis en directo. Además, aquellos que queráis repasar cualquier detalle técnico, la sesión quedará, como siempre, alojada en nuestro campus virtual. Nos vemos de nuevo en 15 días, en la sesión 10, que ya cierra este ciclo que empezó en febrero. Y en concreto nos vemos el jueves 25 de junio a las 16:30 horas de España, donde hablaremos de instalación, operación y mantenimiento de la instrumentación en la EDAR. Lo haremos de la mano de otra empresa especializada como es la empresa Hatch. Así que no os lo perdáis y ya os podéis registrar en el enlace
que os está dejando mi compañera Tina en la parte superior. Mientras tanto, nos tenéis a diario con toda la actualidad del sector en www.aguasresiduales.info. Gracias a todos y que tengáis una buena tarde. Antonio, Mario, José Antonio, hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto.